de Allende a Pinochet, mitos y realidades. Ya, ya. ¿Qué me puedes comentar un poquito, no? De aquella famosa Unidad Popular. Ya, estábamos hablando de que en el gobierno de la Unidad Popular se dieron distintos temas económicos, que fue primero la expropiación, donde se expropiaron todo tipo de industrias, tanto comerciales, se expropiaron campos y eran totalmente ilegales porque cuando uno expropia, según la ley, te deben de dar un indicativo. Ocurrió, simplemente le quitaban los campos o le quitaban las empresas o las industrias y después no les devolvían nada. Además de que Allende tenía totalmente casi el control completo del sistema financiero, el sistema también de comunicaciones, de transporte y distintas cosas más. Otro tema económico que se dio fue el tema del racionamiento, que ese fue, por lo menos yo lo he hablado con mis abuelos, que mis abuelos tenían que hacer filas de muchas horas para poder conseguir un poco de leche, un poco de comida. Era terrible y muchas veces cuando te pagaban el sueldo y tú ibas a comprar algo, ese precio subía, que es lo que pasa hoy en día en varios países, que por ejemplo en Argentina, que es mi vecino, Sí, uno va a comprar también. algo, en Venezuela también, que uno compra algo y a las horas está más caro, al día siguiente está el triple, el cuádruple, y es lo mismo que pasaba aquí con el tema de estas filas para poder conseguir comida. Aparte que ellos no podían comprar lo que ellos querían, simplemente les daban un canasto con comida, no es como que ellos pudieran elegir entre, no sé, voy a hacer un ejemplo muy ridículo, pero entre leche descremada y leche entera, simplemente era la leche que había, y si había leche en polvo, esa era la que tenían que comprar, no podían elegir. Aquí no había libertad de elección, simplemente tenían que comprar lo que podían para poder alimentar a su familia. Y por otro lado también se dio la inflación, que fue realmente gigante. De hecho, hay como dos estudios, uno que fue según el Instituto Nacional de Estadística, que en el 73 llegó a una inflación de 1083%, y según los estudios de la Universidad de Chile, en el 73, en la misma fecha, llegó a un 2096% de inflación, que es enorme, enorme. No sé en Venezuela en qué inflación está para hacer un equivalente. No sé si tú sabes. Yo sí tengo el dato de que es el más alto de todo el mundo, pero en proporción, el dato proporcional no lo tengo, no lo tengo ahora mismo en claro. Ya lo mismo, pero 2000% de inflación es demasiado grande. De hecho, en temas de cobre, como ellos nacionalizaron el cobre totalmente del Estado, en un año producían lo mismo que antes producía Chile en 7 años. Entonces son unas proporciones que realmente cuando el Estado tiene el control de todo es totalmente ineficiente. Después se cometieron obviamente muchos atropellos a la Constitución, que es lo que pasa también hoy en día, que ya no se está respetando mucho la Constitución en muchos países, sobre todo en el mío, que quieren crear una nueva Constitución a pinta de los comunistas, claro. Y también hubo muchos actos de corrupción. Aquí, si tú eras amigo de Allende, te podían entregar una empresa, y si no, estabas muerto. También se dio que mucha gente dice que solamente Pinochet persiguió políticos o persiguió personas, y no fue ahí, no. Obviamente que Pinochet cometió distintos abusos como todas las personas, pero acá se dieron distintas listas negras donde se perseguían a políticos serios. De hecho, tengo un caso muy cercano que era un hombre que era gerente de Ford en Chile, y al ser una empresa norteamericana estaba en la lista negra para que lo mataran por ser gerente general de Ford. Y él tuvo que huir del país. Y mis abuelos también tuvieron que irse del país porque también estaban en la lista negra. Entonces era una persecución política que nadie habla, porque todo el mundo tiende a más los del sector de izquierda, a idolatrar a este personaje que al final lo único que cometió fue puros abusos, llevó la economía chilena totalmente al suelo y también mató gente. Y ponen al otro personaje que fue Pinochet, que por ser militar lo ven como un demonio o una cosa totalmente malévola. Sí, No sé terrible. tú. De hecho, esa es una de mis curiosidades, porque antes de yo ir a Chile en el año 2017, la idea que nos vendían acá en el currículo educativo, Uh-huh. en el nivel secundario, de igual forma en la universidad,
presentan a este personaje como un gran líder, mártir de la izquierda latinoamericana. En muchas ocasiones ni siquiera mencionan la palabra izquierda, sino que simplemente mencionan la palabra líder latinoamericano. Pero entonces cuando llegué a Chile me di cuenta de otra realidad. Sí. Este personaje hizo mucho daño a la economía chilena. Los daños tan severos que provocó llegó hasta el punto de que ocurriera un golpe militar liderado no por Augusto Pinochet en 73. Y que de igual forma tiene cierto parecido con lo que ocurrió en la década de los 60 en la República Dominicana, porque el primer partido de izquierda que tuvimos fue efímero, tan solo duró 7 años, fue el gobierno de Juan Bosch, y que producto de sus políticas económicas, sociales, agrarias también, tanto la clase empresarial, la clase alta, la clase media, que el cuerpo militar, decidieron dar un golpe de Estado. Muchos a veces colocan a Juan Bosch como un gobierno ético, como un gobierno bueno, etcétera, etcétera, pero ni siquiera se puede medir un gobierno bueno en tan solo 7 meses. Imposible. Si hubiese sido tan bueno, entonces no sucede el golpe de Estado. Por consiguiente, hablar de que fue un gobierno bueno no pudiera ser tan válido, y que de hecho este líder, Juan Bosch, tenía cierta admiración por Allende, y que de igual forma todos los líderes de izquierda en Latinoamérica veían a Allende como un gran líder de la izquierda. Cuando Allende ni siquiera era el que manejaba el país. El presidente actual de México, mira, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo públicamente que admiraba bastante a Salvador de Allende, el actual presidente de México. Públicamente lo dijo. Sí, no, sí lo sé. Sí sé que López Obrador dijo que admiraba a Allende. Y en Chile también hay muchos políticos que dicen que Allende fue un héroe sin capa, cuando la verdad es que el control político no tenía tanto control en sí mismo del gobierno, sino que era la junta que estaba detrás de él. Al final él era la cara de todo este gobierno, pero de que él haya manejado las cosas no era tan así. De hecho, mucha gente cree que Pinochet se levantó un día y dijo: voy a liberar al país del comunismo, y no fue así. Se fue planeando de anticipación antes del golpe militar, y fue gestionado en gran parte por la democracia cristiana. De hecho, Patricio Aylwin fue uno de los gestores del golpe militar, quien llamaba a los militares a por favor salieran a la calle, y cuando él llegó al poder condenó toda la dictadura o gobierno militar, como quieran decirle. Entonces, como aquí también hay un tema como muy hipócrita dentro de los políticos de mi país. La democracia cristiana llamó a los militares a salir. Incluso mi abuela me contaba que ella con su hermana iban a la escuela militar a tirarle maíz a los militares, porque decían que eran unas gallinas por no querer salvar a Chile del comunismo. Y igual encuentro como una falta de respeto. Sí, y de igual forma, Rosario, que de igual forma, otro caso es lo que te decía en el otro en vivo, que hay que situar este tema dentro de la época, de lo que sucedía en esa época. Recordemos que el gobierno de Allende, la dictadura de Pinochet, de igual forma otros gobiernos en América Latina se estaba dando dentro de la época de la Guerra Fría. Este conflicto ideológico entre dos bandos tampoco fue fácil lidiar. No, para nada. Porque especialmente esta lucha ideológica estaba teniendo como frente a la Unión Soviética, a China, y bien es conocido que la Unión Soviética financiaba muchos grupos de izquierda en América Latina, frente guerrilleros también, las FARC, este movimiento MIR, el movimiento MIR de Chile también llegó a tener cierto financiamiento de la Unión Soviética. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia también llegó a tener financiamiento. De igual forma, en la República Dominicana hubo partidos, movimientos de izquierda, que recibieron financiamiento de la Unión Soviética, y que de hecho esto fue lo que motivó al Foro de Sao Paulo a crearse más bien, porque en esa época, en los 90, una de las preocupaciones de los líderes de izquierda latinoamericanos
era esos ingresos que recibían antes de la Unión Soviética. Entonces, como se dan cuenta que la Unión Soviética pasa por un proceso de disolución, entonces comienzan a preocuparse por el fuente de ingresos y nace de esta forma el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, repito, es Sí, una copia barata de la fracasada Unión Soviética. Y repito, totalmente de acuerdo. la Unión Soviética es fracasada precisamente porque ya no existe. ¿Mm? Sí, Si funciona realmente, entonces existiera hasta el día de hoy. no, sí, de hecho, me sorprendió cuando leí esto, y lo leí en varios libros, de que la Unión Soviética no solamente financiaba a grupos guerrilleros, sino que también financiaba a políticos. Por ejemplo, cuando Allende fue presidente del Senado, en el 61, era informante de la KGB. Literal, le mandaba toda la información de Chile, amenazando la seguridad nacional a la Unión Soviética sobre todo lo que pasaba aquí. Al final, yo eso lo traduzco en una traición a la patria más que nada. Vender la información de tu país a cambio de plata o de dinero, no sé, es una traición. No, ese hombre necesita haber llegado al poder, jamás. Sí. Poner la patria y la seguridad nacional en juego es una característica de la izquierda, porque al final de cuentas todo lo que le interesa es la parte económica, porque bien se lucran de vender sus ideas. Sí, es que es verdad, es totalmente cierto. Eh, Antes del 73, de hecho, pasaron muchas cosas, y una de las que me llamó mucho la atención fue que en el 71 muchas mujeres marcharon con cacerolas vacías para hacer, al final, luchar contra el marxismo. Y hoy en día, si uno puede hacer como una similitud, hoy en día las mujeres están totalmente unidas, como la ideología feminista está total, o el movimiento feminista está totalmente unido al marxismo. O sea, aquí ellas luchan contra el marxismo y hoy se unen al marxismo. Entonces, no sé tú qué opinas al respecto de que aquí haya mujeres que luchan por su país versus hoy en la actualidad que se arrodillan ante una ideología. Sí, sí, totalmente. Es que vemos una izquierda que es totalmente hipócrita. En el sentido, bueno, no solo pasa esto en Chile, sino también pasó con la esposa de Juan Domingo Perón, de Argentina, que antes detestaba el movimiento feminista y hoy en día vemos el movimiento feminista replicando la frase de Perón y su esposa. Y es precisamente, vemos una izquierda totalmente hipócrita, porque el marxismo original, al que yo siempre trato de hablar del marxismo original, porque no estaba de la par con el movimiento feminista inicial, ni siquiera estaba de acuerdo con los movimientos raciales, con los movimientos sexuales, de hecho lo detestaba. Eso vemos con el caso del Che Guevara, cuando decía que a los homosexuales había que enviarlos a campos de concentración de trabajo forzoso para que ese trabajo forzoso los haga hombres, porque al final de cuentas esa compatibilidad no va de acuerdo con la revolución marxista que ellos promovían. Lo mismo vimos con Sí. el caso de Fidel Castro. Pero al final de cuentas, vemos hoy en día una izquierda que está de la mano con el movimiento feminista, con el movimiento LGBT, etcétera, etcétera. Pero de igual forma, cuando el movimiento feminista llegó a relacionarse con el marxismo, porque eso tiene un trasfondo histórico, un trasfondo ideológico, Sí. y precisamente hay que remontarnos al pensamiento de Friedrich Engels en su libro El origen de la familia, la propiedad privada del Sí. Estado, porque es precisamente con ese teórico marxista que el feminismo radical se evidencia cuando legitima una sociedad matriarcal donde la mujer tenía herencia sobre sus hijos, que hay que volver a ese pensamiento. Pero en cuanto al marxismo original, no vimos No. la relación del movimiento feminista, de hecho lo detestaban. Así que me parece curioso eso que dice sobre Allende y el movimiento feminista. Sí, y bueno, por otro lado, acá también se vio en el 72 un paro de camioneros, que si los camiones no se paran, al final paran totalmente al país. Es que eso fue lo que pasó, que ellos decidieron irse a huelga y no transportar absolutamente nada. Y eso hace que las ciudades queden desabastecidas de comida. Y
lo que yo veo es que creo que en esta época la gente era mucho más valiente que hoy en día. Hoy los camioneros dicen, amenazan con hacer un paro, pero al final no hacen nada para el bien del país. Y aquí lo lograron, al final lograron, todas las personas empezaron a hacer huelgas generales, las personas salían a las calles, los camioneros pararon eh, todo el país, porque estaban descontentos con el gobierno que estaba llevando a la ruina al país. Y al mismo tiempo, el 73, si no me equivoco, creo que fue el 22 de agosto, la Cámara de Diputados declaró inconstitucional al presidente Allende, que él ya no podía seguir ejerciendo porque era totalmente inconstitucional. Sí, Al mira, mismo tiempo, voy a responder un comentario aquí para hacer una aclaración de alguien que dice, según Angela Davis, en su libro Mujer, Raza y Clase, el marxismo en Estados Unidos apoyó en todo el movimiento al feminismo y a los abolicionistas. Voy a aclarar algo aquí, porque en realidad aquí se presenta de nuevo otra historia mal contada, porque precisamente hoy en día tenemos dos partidos en Estados Unidos, el Partido Republicano y el Partido Demócrata. El Partido Demócrata es el partido progresista y que de hecho apropió el término liberal, aunque el liberal no tiene nada, por eso muchos hoy en día tuvieron que formar el movimiento libertario. Pero al final de cuentas, este Partido Demócrata se presenta como un movimiento a favor del feminismo, a favor del marxismo, a favor de las minorías sexuales, etcétera, etcétera. Pero hay que remontarnos siempre a la historia, y es precisamente respecto al Partido Republicano. El Partido Republicano en la década de 60 decidió abolir la esclavitud con su presidente republicano, Abraham Lincoln. Y a partir de aquí, el Partido Demócrata, que tenía cierta incidencia en los estados del sur, decide iniciar así la Guerra Civil Americana. Y que de hecho, el Partido Demócrata es el partido que crea este movimiento racial, los KKK, que perseguía, mataba a los negros públicamente, los violaba, los quemaba, y que de igual forma, recordemos primero que la primera ola del feminismo era un movimiento sufragista, defendía el derecho que tenía la mujer al voto, a la ciudadanía, a la educación, y que qué coincidencia se presenta aquí. El Partido Republicano es el partido que reconoce el derecho al voto en el año 1918, porque ¿qué pasa? Realmente en el 1918 el Partido Demócrata estaba gobernando, pero el Congreso era dominado por el Partido Republicano. Y el primer estado de los Estados Unidos a reconocer el derecho al voto fue el estado de Wyoming en el año 1869. Y el estado de Wyoming era republicano. Hago todo esto para que veamos realmente la verdadera cara. Es el Partido Republicano que decide abolir la esclavitud en Estados Unidos y reconocer el derecho que tenían las mujeres al voto. exacto, si al final los demócratas es lo mismo que los comunistas o los marxistas o como se quieran llamar, pero con otro nombre. Porque lo que pasa es que la izquierda pretende utilizar el movimiento feminista LGBT como plataforma política, nada más. Es que al final, ¿qué fue lo que pasó? Los obreros, gracias al capitalismo, lograron salir adelante y la izquierda sí se quedó sin víctimas. Entonces ahora lo único que hacen es utilizar a las minorías como su nuevo proletario. Al final, el feminismo, el lobby LGTB, todas estas minorías son su nuevo obrero. Sí. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Antes eran víctimas, ahora se victimizan. Antes se exigían derechos, ahora privilegios. Totalmente de acuerdo. Es que sí es impresionante. La gente no se da cuenta. Creen que por salir a marchar a la calle diciendo ni una menos, que ni siquiera saben el contexto de dónde surgió el ni una menos, van a poder parar a que los hombres, o sea, los violadores dejen de violar. Como que ponen todo que los hombres son los malos, o no sé, los homosexuales pidiendo privilegios, porque ya no les piden derechos, porque que yo sepa no hay ningún derecho que no tenga yo, que tenga yo y que no tenga él. Entonces creo que hoy en día estamos en el mundo absurdo, el mundo al revés, donde las minorías gobiernan a las mayorías. Sí, totalmente. Ahora, una pregunta curiosa que tengo. ¿Cómo era la libertad de expresión durante el gobierno de Allende? No había libertad de expresión. No había, si tenía la comunicación estaba totalmente tomada por Allende. Sin embargo, habían diarios que sí hablaban. Por ejemplo, tengo varios fotos de post del diario La Segunda, que era un diario bien grande, que ellos decían como no más al racionamiento. Incluso Frei, presidente que apoyó a Allende, decía como Allende está matando de hambre
al pueblo chileno. Te las puedo mandar para que las puedas subir o algo. Son bastante impactantes, que la gente sí empezó a levantarse en contra de Allende, lo que hoy en día no cuentan esa historia. Cuentan que Allende Sí, fue increíble nomás. No que la gente se empezó a levantar, que la gente pedía a los militares que llegaran al poder. Ellos querían que sacaran a Allende. Simplemente fue que al final decidieron a último minuto decirle a Augusto Pinochet, toma el poder, y todo él quedó como el malo al final y al cabo. Que yo diría que no sé si fue una dictadura, yo creo que fue más bien un gobierno autoritario, porque sí había libertad de expresión. De hecho, yo creo que si uno va a Cuba, en la época de la Unión Soviética, a China o a la Corea del Norte, en ningún periódico o diario habían artículos que hablaran mal de la cabeza del gobierno. Acá sí, sí habían diarios donde habían pequeños artículos que hablaban mal de Pinochet. Eso no te puede decir que es un dictador. Si hubiera sido un dictador, no se hubiera podido permitir eso. Al mismo tiempo, él entregó el país a que se dieran elecciones democráticas, lo que un dictador jamás haría. Si hubiera querido quedarse en el poder, se hubiera quedado. Lo que creo que es un poquito extraño que la gente lo llame como un personaje tan malo, lo vean. O dicta pues mira, blanda, sí, podría ser una dicta sí, como blanda. dice el amigo de Israel, o dictadura blanda, o no sé, Sí, porque sí, también especialmente podría ser aquí una también, dictadura blanda. sí, sí, es lo que tú dices, un dictador jamás entrega el poder por vía democrática. Totalmente. Él lo entregó por vía democrática. Y aparte que lo que yo no entiendo es por qué hoy en día lo ven como un personaje tan malo cuando logró sacar a un país adelante, logró elevar la economía que estaba realmente en el suelo, logró levantarla. Cuando él se fue del gobierno, se fue con un 40 y tanto % de aprobación. Hoy en día el presidente que gobierna Chile, yo creo que no llega ni al 15% de aprobación. Y un dictador, saliendo del gobierno, llegó a más de un 40%. Es raro, ¿o no? Oh, eso desmonta todo ese mito que se tiene. Es que yo Entonces, encuentro que es todo súper sospechoso. No, ni siquiera se preocupan de investigar un poco, de leer un libro, qué fue lo que pasó durante ese gobierno. Él realmente, sí, hubo toque de queda, hubo abusos, se mató gente, pero no pueden, tienen que verlo con los ojos y con la mentalidad de la época. Chile estaba en una guerra civil, en una guerra contra el marxismo. Realmente Guerra uno Fría. no puede pedir que el hombre se quede ahí sentado brazos cruzados sin hacer nada mientras hay guerrilleros destruyendo el país. Que eso, Pero de hecho, eso no nos hace defensora de Pinochet. no, a Simplemente mí no me, yo estoy diciendo, yo estoy contando la historia nomás. exacto, hay que contar la historia como es. Sí, algo voy a decir, pero se me olvidó. Ah, sí, no, se me olvidó. Ahí va a decir algo importante, pero se me olvidó. Eh, Bueno, yo creo, la verdad, que mucha gente me puede encontrar que soy totalmente pinochetista, pero no, simplemente yo leí libros de los dos lados, tanto libros marxistas como libros pro Pinochet, y la verdad es que hoy creo que se ha ensuciado mucho la imagen de él. Incluso hay un discurso que sale diciendo que él lucha contra el marxismo. Al final, no es un hombre de derecha, es simplemente un patriota que luchó por el bien de su país. Y él en el video dice, si es que llega a haber en el gobierno una persona, como dice el dicho, con menos pantalones que yo, el país va a caer en las garras del marxismo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tenemos a un presidente que es muy blando, que no tuvo la personalidad, ni la fuerza, ni la autoridad que tuvo Pinochet, y hoy en día estamos cayendo en el comunismo. Y yo creo que vamos para el mismo camino que Argentina y el mismo camino de Venezuela. Y muchos me pueden decir que soy fatalista, pero es la realidad. Yo creo que Sí, hoy necesitamos a un hombre igual a Pinochet. Sin él, yo creo que Chile estaría realmente en el suelo. Y eso es es- Piñera está llevando a Chile a eso, al suelo, literalmente al suelo. sí, estando Chile a paso de ser un país desarrollado prácticamente, Mm, vemos el caso ahora de que Piñera, la gente tenía mucha esperanza, ¿no? Un poco de esperanza en él, de producto del gobierno de Bachelet, y especialmente vemos el caso de que Piñera se ha arrodillado ante los grupos de izquierda, especialmente este grupo de izquierda le exige a Piñera políticas sociales,
pero no le siguen esas políticas sociales a su presidente socialista, que Mm. era Michelle Bachelet. O sea, aquí vemos de nuevo una izquierda totalmente hipócrita. ¿Por qué no le exigen lo mismo a Bachelet, que era su presidente? Vemos como el Foro de Sao Paulo sí tiene participación en esto, porque tan pronto Totalmente. sucedieron aquellas revueltas sociales en Chile, viene Nicolás Maduro y dice públicamente que en toda América Latina, que esa brisa bolivariana llegarán a cada rincón. Y por Ujú. coincidencia, ¡pam!, viene todo esto y pasa en Chile. Lo mismo luego pasa en Colombia. No, y lo peor es que la gente dice, no, es que hay demasiada desigualdad, entonces por eso los chilenos o el pueblo se levantaron. Y no es así. El año pasado, antes el 17 de octubre, antes del 18, Chile había llegado al punto más bajo, al porcentaje más bajo de desigualdad. Entonces, que me vengan a decir que el pueblo se levantó porque había desigualdad, no. Creo que hay que tener la mente muy chica para no darse cuenta que todo esto es simplemente un montaje y que quieren llevar a la ruina al país y al final que sea gobernado por el Foro de Sao Paulo, los comunistas, los marxistas, como quieran llamarle.